Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante. Primero, segundo, que es muy importante para el desarrollo y desempeño de un médico con pacientes que va a tratar y va a manejar. Además, cabe recalcar que la sepsis es uno de las patologías más frecuentes visitadas en los centros hospitalarios y complicaciones más frecuentes de procesos quirúrgicos y demás. Entonces siempre es bueno que ustedes como profesionales tengan una idea, conocimiento de qué pueden hacer, qué pueden realizar, cómo pueden diagnosticar y demás. Bueno, como conceptos como tal, en la guía 2018 se han descartado los múltiples conceptos que teníamos en las guías anteriores, ¿no? Y nos hemos quedado con dos fundamentales. La sepsis como tal, que es una afección potencialmente mortal, que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca sus propios tejidos u órganos. Y el choque séptico, que en sí ya sería la puerta casi al fallecimiento de un paciente si usted no lo puede manejar adecuadamente. El choque séptico no es más que un subconjunto de la sepsis que incluye trastornos circulatorios, celulares, metabólicos asociados a un mayor riesgo de mortalidad, quizás con un riesgo de mortalidad muy alto. Ahora, vamos a hablar sobre la patogénesis de la sepsis. Primero, tenemos la presencia del patógeno que va a presentar infección, entra el huésped. Lo que va a haber es una activación de los leucocitos, va a haber activación de los mediadores antiinflamatorios como la interleuquina 10, la interleuquina 1, receptores antagonistas, mediadores proinflamatorios, tumorales de necrosis tumoral, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8 y el óxido nítrico. Estos a su vez con la acción de toda la inflamación que producen, va a presentar una disfunción endotelial, ¿no? Y también una redistribución de la microvasculatura del flujo. Todo esto, además, va a alterar también la activación de la coagulación, va a haber una inhibición de la fibrinolisis, y esto a su vez ya nos va a dar una disfunción mitocondrial, esto a su vez nos va a dar una disfunción orgánica y por ende la muerte. Todo lo que hemos manifestado, todas las alteraciones y activaciones de los mediadores, pues lógicamente va a presentar una injuria tisular, ¿no? Y por ende se da todas las alteraciones que evidenciamos cuando presentamos este tipo de pacientes. Resumiendo, la fisiopatología de la sepsis se da por la liberación de productos de los microorganismos invasivos, las endotoxinas, del ácido teicoico. Esto va a ayudar, va a producir una respuesta del huésped y esto a su vez pues va a ser por la activación de los mediadores, macrófagos polimorfonucleares, células endoteliales, etc. Y esto a su vez darán la liberación de mediadores humorales como las interleuquinas ya antes mencionadas, los derivados del ácido araquidónico y del óxido nítrico. Eso básicamente sería la alteración en sí, en conjunto de lo que produce ya un patógeno dentro del organismo y las complicaciones, ya sea por descuido del paciente o por quizás falta de observación del personal que lo trata. Ahora, ¿cómo vamos a determinar? Tenemos parámetros, ¿no? O sea, no hay por dónde perdernos. Tenemos que entender que todos los parámetros que vamos a evidenciar en este momento nos va a ayudar a sospechar, a diagnosticar y a tratar el paciente, ¿sí? Dentro de la infección documentada o sospecha, uno tiene los siguientes parámetros. Como parámetros generales, usted va a tener fiebre mayor de 38,8, perdón, 38,3, hipotermia menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto, va a ver usted ya una alteración, un compromiso del sensorio, del estado mental del paciente, va a haber un desbalance hídrico, ¿no? Va a presentar edemas, entonces desde allí podemos evidenciar que ya este paciente empieza a tener un daño ya de más órganos, ¿no?
Bueno, un edema significativo, balance de fluidos positivos mayor de 20 ml kilogramos en 24 horas. Por eso es fundamental que usted maneje diuresis, maneje control de ingesta y eliminación en el paciente, ¿no? Va a haber hiperglicemias, una glucosa plasmática de mayor de 110 en ausencia de diabetes. Incluso usted puede encontrar valores de 200, estamos hablando que es una forma de responder, ¿no? Es una respuesta inicial del organismo. Luego de esto, incluso el paciente puede empezar a hacer hipoglicemias ya cuando hay un daño establecido y una alteración metabólica ya establecida. Como parámetros inflamatorios tenemos lo que es una leucocitosis mayor de 12.000 y una leucopenia menor de 4.000. Vamos a encontrar un recuento de glóbulos blancos normales con más del 10% de formas inmaduras. La proteína, el PCR, proteína C reactiva en plasma, pues va a ser 2N mayor a lo que normalmente es, ¿no? La procalcitonina igual tiene que tener un valor de 2 arriba, ¿sí? Del valor normal. Es decir, dos valores. Si tenemos una procalcitonina de 4, pues, o el rango de 4 de la procalcitonina, pues tiene que ser 2N, es decir, que tiene que tener 8 para que usted más o menos tenga una idea. Dentro de los parámetros hemodinámicos, la hipotensión arterial con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, y como yo siempre les digo y siempre les manifiesto, es mejor que usted se guíe por la presión arterial media. Eso le da una orientación más completa de su paciente, ¿no? Una presión arterial media de menos de 70 o disminución de la presión sistólica a 40 milímetros de mercurio en adultos. Eso también hay que evaluar el paciente que usted tiene, ¿sí? Qué patologías de base tiene. Si el paciente es hipertenso, pues no va a esperar usted que tenga los valores que se asumen que tiene una persona normal. Si usted tiene ya en un paciente hipertenso, una media de 70, 75, ese paciente es hipotenso hasta que usted se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? La saturación venosa mixta de oxígeno es mayor al 70%, el índice cardíaco es mayor a 3.5 litros por minuto. Ahora, los parámetros de disfunción orgánica, ya esto estamos hablando de una patología establecida, ya de compromiso, de daño de la mayoría de órganos, ¿no? Aquí este paciente tiene un gran riesgo o tiene una gran tasa de mortalidad si no se actúa apresuradamente y sobre todo se le da el tratamiento adecuado. Tenemos una hipoxemia arterial, una PAFI menor de 300. Ese paciente ya va a empezar a presentar insuficiencia respiratoria. Va a haber una oliguria aguda, gasto urinario menor de 0.5 ml, kilogramo hora o 45 milímetros litro, por lo menos en 2 horas, ¿no? Es mejor que usted se base por el 0.5 mililitros kilogramo hora. El incremento de la creatinina de más de 0.5 miligramos decilitro. Hay alteraciones ya de la coagulación. Aquí tenemos un INR mayor de 1.5, un TTP activado mayor de 60 segundos. Va a ver usted un hilio, va a haber una esencia de ríos hidroaéreos, una trombocitopenia, recuento de plaquetas menor de 100.000. Va a presentar una hiperbilirrubinemia con un valor mayor de 4 miligramos decilitro. Usted ya va a ver parámetros de perfusión tisular, es decir, va a ver los moteados en la piel. Eso se denomina mottling y también tiene una característica. Si usted tiene más de dos, el mottling se va representando por miembro, ¿no? Por decirle, usted en el brazo, usted tiene un mottling, tiene en los dos miembros. Si usted tiene más de dos miembros con mottling, ese paciente tiene un gran riesgo de fallecer. Eso le da una indicación de la probabilidad de muerte del paciente, ¿no? Además, la hiperlactatemia mayor de 3 milimoles litro, la disminución del llenado capilar y el moteado que les acabo de mencionar. Dentro de la puntuación de SOFA, estas escalas a usted le van a ayudar a determinar qué tipo de paciente tiene, ¿no? Estamos hablando que contiene parámetros tales como respiración, la PAFI, coagulación, que nos va a dar las plaquetas, el hígado va a evaluar al hígado, que da las bilirrubinas, el cardiovascular, que es el PAM, que es la presión arterial media, el sistema nervioso, pues va a ser determinado con la escala de coma de Glasgow, y la renal, pues básicamente se determina por una creatinina y por el gasto urinario.
Estas tablas o scores son tablas que se las maneja mundialmente, ¿no? Cuando usted tiene un paciente grave que está pensando que tiene sepsis, lo ideal es que usted le calcule el SOFA, ¿sí? Lo apacha al paciente para que sepa si es un paciente que amerita terapia intensiva. Y habitualmente, con todas las complicaciones que este paciente tiene, si es que es un paciente viable, y hablando de que es un paciente que no tenga muchas patologías de base, que tenga una edad determinada, lo acogerían en UCI, si no nos tocaría manejarlos en los servicios en los que se encuentran. Ya, ahora, se ha determinado también, y quizás por todo, como ustedes se dieron cuenta, el SOFA tiene muchísimos valores que usted no los va a tener inicialmente, sino que el paciente ya tiene que estar hospitalizado. Por eso se redujo y se realiza el Quick SOFA. El Quick SOFA es un score que se realiza a la entrada de su paciente, ¿no? Al su paciente ingresar y presentar más de uno de los parámetros que tiene el score, pues es un paciente considerable que se lo puede pensar que es un paciente complicado o con tendencia a ser crítico. Bueno, los valores que presenta y que se valoran en el Quick SOFA, pues es la frecuencia respiratoria, que va a ser mayor de 22 respiraciones por minuto, la alteración del sensorio, que es fundamental, una presión arterial sistólica que sea menor de 100 milímetros de mercurio. Tienen que tomar en cuenta, y eso sí me gustaría hacer énfasis, ¿no? Usted tiene que desarrollar un criterio crítico, un pensamiento crítico. Muchas veces, y me ha tocado ver muchas veces, que usted sabe que su paciente tiene sepsis, tiene alteración y deterioro del sensorio, y usted empieza a analizarlo como que es un evento cerebrovascular y desperdicia cierto tipo de estudios que no amerita el paciente y no realiza o no actúa de la forma esperada para poder resolver el problema de su paciente. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo. El manejo es algo fundamental. Aquí le vamos a dar las perlas, digámoslo así, todo lo que debemos hacer cuando tenemos un paciente séptico. ¿Ya? Como número uno, la sepsis y el choque séptico son emergencias médicas y recomendamos iniciar el tratamiento y la reanimación inmediata. En la guía del 2012 se habla de la hora de oro, ¿ya? Quiere decir que el paciente llega y usted dentro de la primera hora que llega el paciente, pues usted ya tiene que diagnosticar y sobre todo tiene que iniciar incluso hablaban de antibiótico empírico, y eso mejoraba la sobrevida del paciente. Segundo, se recomienda en la reanimación desde una hipoperfusión inducida por la sepsis que se administre 30 ml kilogramo de cristaloides intravenosos dentro de las primeras 3 horas. ¿Sí? Como siempre les he manifestado, es bueno que usted no solamente se base en como una regla, ¿no? Sino que usted tiene que ir evaluando su paciente. ¿Sí? Si usted tiene un paciente séptico, ese paciente va a tener una mala perfusión, va a tener quizás edemas, entonces todo eso hay que combinarlo y usted tiene que manejar diuresis horaria, tiene que manejar la TAM, la tensión arterial media, irse guiando, ¿no? Con otros parámetros que le van a ayudar a usted a ver si hay que mejorar en el paciente. 3. Después de la reanimación inicial con líquidos, se administran más líquidos según la revaloración frecuente del estado hemodinámico. Si usted empieza a ver que hay una respuesta adecuada, que usted empieza a ver que ya hay una presión arterial media que empieza ya a elevarse, que empieza a mejorar la condición del paciente, está más hidratado, está más despierto, pues entonces podemos seguir administrando un poco más de líquidos. 4. Recomendamos iniciar el tratamiento intravenoso con antibióticos tan pronto como sea posible, después de la confirmación de la sepsis y el choque séptico en un plazo de 1 hora más o menos, máximo de 1 hora. 5. Recomendamos un tratamiento empírico de amplio espectro con uno o más antibióticos para los pacientes que se presentan con sepsis o choque séptico a fin de cubrir todos los patógenos probables. ¿Sí? Hay que hacer una cobertura bacteriana, potencialmente fúngica o viral. Cabe recalcar también en esta situación que muchas veces o nos quedamos muy cortos en el espectro del antibiótico o nos lanzamos directamente antibióticos demasiado amplios y demasiado complejos.
usted tiene que tomar en cuenta qué tipo de paciente tiene, si el paciente ya ha tenido antecedentes, por decirle algo, de una infección del tracto urinario a repetición, si el paciente de pronto ha tenido cultivos, todo eso. Empíricamente usted lo puede iniciar en un plazo máximo de 1 hora, pero analice bien el paciente que usted tiene, porque si es un paciente que ya ha sido manejado, hospitalizado múltiples veces, quizás el ampicilbactam no le va a hacer mayor cosa, la ciprofloxacina, peor, ¿no? 6. Recomendamos reducir el tratamiento antibiótico empírico una vez que se identifique el patógeno y las sensibilidades y se observe la mejoría clínica adecuada. Si usted ya ha pasado, ¿qué le digo?, 1 o 2 días, usted ve que su paciente mejora, ¿sí? Mejora su condición, ya usted tiene el cultivo y le dice que el paciente, usted le estaba dando banco, por decirle algo, ¿no? Y resulta que su paciente es sensible a ceftrias, sensible a genta, sensible a otro tipo de antibióticos, no de tan alta gama, pues usted le puede ir reduciendo, ¿no? Y si usted ve una respuesta adecuada de su paciente. 7. No recomendamos el uso de politerapia para el tratamiento habitual de sepsis. Es decir, usted puede combinar 2 fármacos, pero no he visto que ponen, ¿qué le digo?, metro, ceftriaxona, cipro, clinda. Entonces, ese tipo de combinaciones no. O sea, tiene que ir muy orientado a lo que va a manejar, ¿sí? Con alta sospecha. 8. Si inicialmente se utiliza politerapia para el choque séptico, recomendamos la reducción gradual de la dosis con la interrupción de la politerapia dentro de los primeros días en la respuesta a la mejoría clínica o la evidencia de resolución de la infección, ¿sí? Además, sugerimos que la duración de la antibiótica terapia tiene que oscilar entre 10 a 10 días. ¿Sí? Dependiendo lógicamente de su paciente. Todo lo que acabo de mencionar y todas las reglas que más o menos, o los parámetros que nos da la última guía, se basa en generalidades, pero usted tiene que analizar el paciente que usted tiene para tomar una decisión. 10. Sugerimos ciclos de tratamiento de mayor duración en pacientes que tienen una respuesta clínica lenta, es decir, no los 7 a 10 días, sino quizás 14 días, cuando tenemos una infección, ¿qué digo?, pacientes con una respuesta clínica lenta, focos de infección imposibles de drenar, bacteremia con estafilococo aureus, algunas infecciones fíricas o fúngicas o deficiencias inmunológicas, incluyendo neutropenia. Sí, pacientes que tengan patologías de base que los vuelven inmunocomprometidos, ¿sí? Inmunodeprimidos, pues hay que evaluar si se puede dar con mayor duración la terapia antibiótica. Sugerimos además que los ciclos más breves son adecuados en algunos pacientes, especialmente en aquellos con una resolución clínica rápida después de un control eficaz. Si usted tiene un paciente que tiene una evolución lenta, pues tiene que darle más días. Y si tiene un paciente que ha sido mucho más rápido la mejoría, pues usted le va a retirar después en los 7, 8 días que cumple el paciente la antibiótico terapia. Como 12, sugerimos una transfusión profiláctica de plaquetas cuando los recuentos sean de menores de 10.000 milímetros cúbicos en ausencia de una hemorragia. Si estamos hablando de que un paciente ya tiene un daño multiorgánico, el paciente tiene una alteración también de la coagulación, como habíamos dicho antes, ¿no? Tenemos un INR de 1,5, pues ya tenemos un recuento menor de 100 plaquetas. Hay que tomar en cuenta criterios de emergencia para pasar usted plaquetas, ¿no? Porque si no, su paciente va a presentar sangrados y esa es una complicación de un daño multiorgánico. Si usted su paciente presenta recuentos menores de 10.000, en ausencia de una hemorragia manifiesta, pues, o sea, se sugiere la transfusión profiláctica. Y si usted tiene una hemorragia, o sea, ya tiene una hemorragia manifiesta y cuando los recuentos sean menores de 20.000, el paciente tiene un riesgo importante de hemorragia y por lo tanto ahí sí ya no es profiláctica, pues, o sea, es de tratamiento. Ahora, en tratamientos con líquidos. Primero se recomienda la aplicación de una técnica de sobrecarga de líquidos en caso de que siga mejorando. Si usted ve que su paciente, usted ya le administra los 30 ml kilogramo, ¿no es cierto?, en las 3 primeras horas y usted ve que empieza a responder, pero que todavía está seco, que está deshidratado, que la diuresis no es la más óptima, pues usted puede sobrecargar un poco más de líquidos, ¿no? Pero si usted ve que un paciente que le ha puesto ya lo que le habíamos hablado, los 30 ml, que tiene edemas, que no orina,
pues ese paciente probablemente no necesite solamente la administración de líquidos, sino la combinación de otro tipo de medicamentos que ya les voy a hablar. ¿Sí? Ya. Recomendamos el uso de cristaloides como líquido preferible para rehidratación inicial y el posterior reemplazo del volumen intravascular en pacientes con sepsis o choque séptico. Sugerimos el uso de albúmina, además de cristaloides, para la reanimación inicial y el posterior reemplazo de volumen intravascular en pacientes con sepsis y choque septicémico, ¿no? Cuando los pacientes requieren grandes cantidades de cristaloides, hay que tomar que no es la recomendación más adecuada, ¿no? Pero nos da tiempo hasta poder buscar otros modos de sostener las presiones arteriales. Además, sugerimos el uso de cristaloides en lugar de gelatinas. Dentro del ATLS y de algunos estudios, no se recomiendan las gelatinas, ¿no? Como el Emacel, este tipo de gelatinas ya nos están indicadas pues, para este tipo de tratamiento, ¿sí? Si usted ve que el paciente necesita pues sangre, que ya vamos a ver los criterios para administrar sangre en sepsis, pues le administra mejor sangre, ¿no? Ya. Si usted ve que su paciente, a pesar de ya haber administrado la cantidad de líquido esperado, incluso un poco más, usted no encuentra la respuesta adecuada, sigue manejando tensiones arteriales medias de 50, 40, 55, 60, pues piense en iniciar aminas o medicamentos vasoactivos, ¿no? La primera recomendación en la guía es la norepinefrina. Luego de esto, podría utilizarse la vasopresina, que es bastante, no es común, ¿no? El utilizarla. Sí, se puede utilizar hasta 0.3 microgramos minuto, ¿sí? Con la intención de llegar a las medias en un paciente sin antecedentes de hipertensión, pues llegar a una media de mayor a 65. Pero si tengo un paciente hipertenso, pues llegar con una media mayor de 70 a 75. ¿Sí? Sugerimos el uso de dopamina no como agente vasopresor solamente como agente vasopresor alternativo a la norepinefrina, ¿sí? En pacientes altamente seleccionados. Esto sí hay que hacer énfasis. Antes, en las guías anteriores, se recomendaba la dopamina como una de las primeras elecciones, pero ahora se ha visto que tiene mayor resultado la norepinefrina y si no tiene la norepinefrina, no hay en su servicio, no hay en su lugar de desempeño, pues utilice la dopamina. ¿De acuerdo? Además, no recomendamos el uso de dosis bajas de dopamina para la protección renal, no la combinación. ¿De acuerdo? Incluso se habla que cuando usted quiere combinar y tiene un choque séptico refractario que no mejora a pesar de con la norepinefrina, es mejor potencializarlo con adrenalina, de acuerdo con bombas de adrenalina. Sugerimos además el uso de dobutamina en pacientes que muestran evidencia de hipoperfusión persistente a pesar de una sobrecarga de líquidos adecuada y el uso de agentes vasopresores. O sea, si usted ve que su paciente no mejora la hipoperfusión, ¿sí? Pues podría utilizar usted la dobutamina para tratar de ayudarlo, ¿sí? En lo que es las zonas periféricas. ¿De acuerdo? Combinarlo con los otros vasopresores. Bueno, también cabe recalcar, y ya desde hace algunos años se utilizan los corticoides como tratamiento para la sepsis, ¿no? En esta última guía se sugiere la hidrocortisona intravenosa para tratamiento del choque septicémico si la rehidratación y tratamiento con vasopresores adecuado puede restaurar la estabilidad hemodinámica. En el caso de no lograrse, se sugiere el uso de hidrocortisona intravenosa en dosis de 200 miligramos por día. Es decir, si usted ya le pone vasoactivo, vasopresores, medicamentos vasoactivos y no mejora, y a pesar que el líquido, el administrado líquido no mejora, podemos asociarle también la hidrocortisona en 200 miligramos por día. Además, recomendamos la administración, y aquí cabe recalcar, la transfusión de eritrocitos solo cuando la concentración de hemoglobina sea menor a 7 en adultos, en ausencia de circunstancias atenuantes como isquemia miocardio, hipoxemia grave o hemorragia aguda, ¿no? Si es que usted tiene un paciente que está sangrando y la única y tiene un grado 4, pues por más que hemoglobina tenga de 8, usted tiene que ponerle sangre.
¿sí? No se recomienda el uso de la eritropoyetina como tratamiento de la anemia asociada a la sepsis. Ya. Los anticoagulantes, también tomados en cuenta en esta guía, refiere que no se recomienda el uso de antitrombina para el tratamiento de la sepsis y el choque septicémico. ¿Sí? Esta es una recomendación sólida y de evidencia de calidad moderada. Ahora, si usted tiene un paciente con daño multiorgánico, ese paciente es muy probable que tenga la necesidad, sí, de ventilación mecánica. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que vamos a utilizar en ventilación mecánica? Recomendamos el uso de un objeto de volumen corriente de 6 ml kilogramo, ¿no? Ese es el cálculo que usted va a realizar para saber cuál es el volumen tidal de su paciente, ¿ya? Previsto con comparación con 12 ml kilogramo en pacientes adultos, o sea, usted va a utilizar 12 ml kilogramo cuando tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por la sepsis. Se recomienda que el objeto de límite superior para las presiones de meseta, todo lo que vamos a mencionar son parámetros que usted va a encontrar en el ventilador mecánico, ¿sí? Estas de aquí son recomendaciones para manejo netamente de paciente séptico, ¿ya? Refiere que no se debe exceder el límite superior para presiones de meseta de 30 centímetros de agua en lugares de presiones más altas. Pacientes adultos con un síndrome de distrés respiratorio agudo, grave, inducido por la sepsis. Además, se debe pensar en una PIB más elevada. Por lo general, se recomienda que la PIB sea inicial con 5, pero si es un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo grave que no mejora, pues va a tener que aumentar la PIB, ¿sí? Que no es más que la presión expiratoria pulmonar. Sugerimos además utilizar maniobras de reclutamiento en pacientes adultos con síndrome de distrés respiratorio. Estas sugerencias es bueno que ustedes la conozcan, pero todo lo que se ha visto hasta aquí en cuanto a ventilación mecánica se la realiza por lo general en las áreas de críticas de la emergencia o en su defecto en la terapia intensiva, pero es bueno que usted tenga conocimiento. Además, antes de dar por terminado esto, antes se esperaba tener una glicemia de 110, ahora la nueva guía habla de que se debe esperar una glicemia por lo menos de 180. Hay que tomar en cuenta que cuando usted tiene un paciente con un daño multiorgánico, con un choque séptico, ese paciente puede tender a hacer hiperglicemias o puede hacer hipoglicemias. Entonces usted al tener un rango de 180, pues usted le da tiempo al paciente, ¿no? Además que usted va a hidratar, va a poner soluciones salinas y demás, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a todos los datos de la guía 2018 de sobrevida de la sepsis, ¿sí? Es bueno que usted lea parámetros hemodinámicos, tiene que también usted saber la tabla que les dimos de la clasificación de los choques, porque eso también le ayuda a orientar. Quizás como una perla para ustedes sería la presión de pulso, también le ayuda a indicar a usted si el paciente es séptico o es choque séptico o es choque hipovolémico. Cuando la presión de pulso es muy amplia, es decir, usted tiene una presión arterial, ¿qué le digo?, de 110/40. Estamos hablando de que usted tiene 70 milímetros de mercurio de diferencia, ¿no? Cuando lo normal es hasta 40, 50 máximo. Entonces, ese paciente tiene un gran potencial a ser un paciente séptico. Y si usted tiene una presión de pulso muy acortada, es decir, menor de 40, podría pensar también en que es un paciente con un choque hipovolémico. Yo creo que básicamente con esto que les he manifestado, con la pequeña perlita que les acabo de dar, ustedes están en la capacidad de identificar, tratar, diagnosticar y seguir evaluando a su paciente, ¿sí? Y con esto no me queda más que agradecerles, espero que les haya servido mucho los cursos que han recibido con mi persona y bueno, esperemos vernos en otra ocasión. Gracias.